Señor, te damos gracias por esta mañana que estamos delante de ti para abrir la palabra y escuchar. Oramos por hermanos que no están acá, que hablan español, para que estés con ellos y también este mensaje pueda llegar a ellos y les hables para que den gloria a tu nombre a través de tu palabra y de lo que has hablado, Señor, a través de ella. Te dejamos en en tus manos este tiempo para que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, está basada en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Entonces, el tema de hoy, o el título del mensaje, es Glorifique a Dios por su salvación. Glorifique a Dios por su salvación. Y lo que vamos a aprender en estos versículos, el punto principal de estos versículos, es que Dios es glorificado en la manifestación de su salvación. Dios es glorificado en la manifestación de su salvación. Entonces, leamos los versículos del 3 al 12. Dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y, aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Nosotros como seres humanos estamos perdidos en nuestros pecados. Entonces, cuando Dios nos salva, nuestra respuesta a esa salvación es adoración. La Biblia muestra que a causa de nuestros pecados, nosotros estamos condenados eternamente. No podemos salvarnos de nuestros pecados y necesitamos a un Salvador que es Dios. Ahora, si ustedes quieren salvarse a ustedes mismos, pueden probar una de dos cosas. En primer lugar, lo que pueden probar es no pecar. Lo único que tienen que hacer es que durante el resto de su vida ya no van a cometer ningún error. Pero si a este momento ya cometieron un pecado, están perdidos. Y sabemos además que la Biblia enseña que es imposible que no pequemos, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Ahora, si son pecadores y quieren ser salvos, hay otra forma en la que pueden ser salvos. Es que ustedes eviten el castigo de Dios. Como cuando un hijo se escapa de sus padres y sale corriendo y el hijo quiere pegarle y el niño se esconde y el papá no le pega. Pero sabemos que nadie puede escaparse ni esconderse del castigo de Dios.
Entonces, es imposible que una persona pueda salvarse a sí mismo. Nadie puede dejar de pecar y nadie puede esconderse de Dios. Entonces, o todos están perdidos o tiene que haber otra forma de ser salvos. Y lo que Pedro establece en al menos el versículo 3 cuando él empieza es que Dios salvó a aquellos cuyo Señor es Jesucristo, y la salvación de Dios inmediatamente impulsa a esas personas que fueron salvadas a adorarlo. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, y porque su salvación es grande, y porque su salvación trae gozo. La gente empieza a adorar a Dios y dice, qué grande es Dios porque nos ha salvado. Dios recibe honor, gloria y alabanza porque Él nos salvó. Ahora, en el versículo de 3 es la base del resto de este pasaje. Miren lo que dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento del resto de los versículos. Él es glorificado porque Él nos salvó. Hoy vamos a aprender que Dios es glorificado en la manifestación de su salvación. Y ese es el punto principal de estos versículos. Dios es glorificado en la manifestación de su salvación. Eso es lo que vamos a argumentar hoy, que Dios es glorificado en la manifestación de su salvación. Mire el versículo 3, Pedro dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro comienza su carta, acuérdense que estamos comenzando aquí la carta, después del saludo, y Pedro dice, alabado sea Dios. Pedro está glorificando a Dios. Y como podemos ver en el versículo 3, Pedro está alabando a Dios porque Jesucristo es su Señor. Él dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, gloria a Dios porque Él me salvó por medio de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, la alabanza no solamente porque dice, Dios es grande. No, Él alaba a Dios porque Dios es su Salvador. Entonces, el resto de los versículos descansa en esa oración. Pedro y nosotros hoy podemos dar gloria a Dios en la manifestación de su salvación por 3 razones que aparecen en estos versículos. Número 1, versículos 3 al 5, podemos decir con Pedro, gloria a Dios por el destino de nuestra salvación. Esa es la primera, el destino de nuestra salvación. Luego decimos, gloria a Dios por el gozo de su salvación, en los versículos 6 al 9. Y número 3, gloria a Dios por la revelación de su salvación, en los versículos 10 al 12. Entonces, Dios es glorificado por su salvación, por el destino de su salvación, por el gozo de su salvación y por la revelación de su salvación. Esas son las 3 cosas que vamos a ver hoy. Veamos la primera entonces. Gloria a Dios por el destino de su salvación, versículos 3 al 5. Estamos hablando de salvación, pero ¿de qué nos salva Dios? Si decimos que tenemos un nuevo destino, que vamos a un nuevo lugar, Dios nos está salvando de un destino que teníamos antes, de un viejo destino. Nuestro destino era diferente. ¿Alguna vez han pensado cuál sería su destino sin la salvación de Dios? Pedro dice en el versículo 3, después de esa parte, según su misericordia. Mire, por su gran misericordia. No solo dice misericordia, pero dice, sino gran misericordia. Dios actúa a nuestro favor sobre la base de su gran misericordia. Y por eso le damos gloria a Dios, por eso alabamos a Dios, por eso Pedro alaba a Dios, porque es un Dios misericordioso que cambió el destino de nuestra eternidad. Ahora, la misericordia es el perdón que se muestra hacia alguien a quien está el poder, de castigar o dañar. Nosotros ofendimos a Dios con nuestro pecado. Y Dios tiene el derecho y tiene el poder de castigarnos por nuestro pecado. Pero, dice Pedro, Dios, por su gran misericordia, la misericordia de Dios es grande. Él no solo dice misericordia, pero dice gran misericordia. La misericordia de Dios es grande porque nuestro pecado es grande.
Y ustedes podrían decir, bueno, Josué, no sé de qué estás hablando, yo no he ofendido a Dios, yo no he pecado contra Dios. Bueno, vamos a establecer esto primero. Todos hemos pecado contra Dios. La Biblia dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces no pensemos así. También somos pecadores, hemos ofendido a Dios. Pero gloria a Dios por su salvación. Su salvación se manifiesta en su gran misericordia, como dice Pedro, debido a nuestro gran pecado. Su misericordia es grande porque nuestro pecado es grande. Efesios 2:1 también dice, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ese era nuestro destino, muerte. Antes, dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria a Dios por un nuevo destino en su salvación, según su gran misericordia, dice Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo. Estábamos muertos y Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza, ¿cómo dice Pablo? Viva. Nuestro destino era la muerte, pero Dios nos salvó. Ahora nuestro destino es la vida. Nacimos de nuevo, dice Pedro, a una esperanza viva. Nuestro primer nacimiento fue en la carne. Todos tenemos una fecha de nacimiento. Pero esa fecha de nacimiento fue en pecado. Nacimos en pecado. De hecho, David, el salmista, dice, he aquí en maldad fui engendrado y en pecado me concibió mi madre. Nacimos en pecado. Y si nacimos en pecado, entonces nacimos para muerte. ¿Ves lo trágico que es eso? Nacer para morir. Pero Dios ha hecho que nazcamos de nuevo, no del vientre de nuestra madre otra vez, sino espiritualmente para una esperanza viva, dice Pedro. Jesús también dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Ahora, cuando nace un bebé, los padres pueden decir, gloria a Dios por nuestro bebé. Tenemos uno, y toda la familia y los amigos se alegran, nació el bebé. Dios puede recibir gloria por el nacimiento en la carne de una de sus criaturas. ¿Cuánta más gloria debería recibir Dios cuando nos salvó, nos hizo nacer de nuevo y nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva? Muchísimo más. Si el bebé nace para muerte y en Cristo nacemos para vida, más gloria debe recibir Dios. Entonces demos gloria a Dios todos los días de nuestra vida, porque tenemos a Cristo, el Señor, y nacimos para una esperanza viva. Ahora, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue que nacimos de nuevo? Pedro dice que esto sucedió mediante la resurrección de Jesucristo, y él agrega, de entre los muertos. Así fue como tuvimos ese nuevo nacimiento, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De ahí viene Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:22, porque así como con Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Muertos en la carne, pero vivos en espíritu por medio de Jesucristo. En Adán nacimos primero en la carne y en Cristo nacimos de nuevo en el espíritu para una esperanza viva. Ahora, note que lo que Pedro dice es que esta vida es una esperanza. Es una vida en esperanza. Es que lo que pasa es que aún no hemos llegado ahí. Todavía estamos esperando y tenemos esperanza de esa vida. Ahora, si esta salvación que Dios nos dio tiene un destino,
Entonces estamos en camino hacia ese destino, pero no hemos llegado ahí. Tenemos la esperanza de llegar ahí a través de Jesucristo por la vida que Él nos dio, pero no estamos ahí todavía. Sin embargo, es una esperanza. Y Él describe, dice, esa esperanza está guardada en el cielo para ustedes. Y Él describe 3 cosas de cómo es esa esperanza. Él dice, esa esperanza es indestructible, incontaminada, inmarchitable. Esas 3 cosas. Y bueno, no la podemos ver todavía, pero vivimos en fe. Vivimos en que un día la vamos a recibir. Ese destino es el cielo. Hermanos, vamos para el cielo. Si estamos en Cristo, vamos para el cielo. Pedro dice que nuestro destino es imperecedero, o sea que el cielo es eterno. También dice que nuestro destino es incontaminado, o sea que es puro, ese cielo es puro. Y también dice que es inmarchitable. Y eso significa que nunca se desvanece, que nunca pierde su brillo y que es perfecto. ¿Quieren ir ahí? Qué fácil es, por ejemplo, viajar a otro lugar en un avión y tener el ticket ahí en la bolsa y en medio del apuro perdimos el ticket y a la hora de abordar no tengo el ticket, ya se perdí, lo pagué pero se me perdió. Ahora este no es el caso de nuestro viaje al cielo, porque Pedro dice que el poder de Dios nos guarda un lugar seguro en el cielo y no hay forma en la que la podamos perder. Porque el poder de Dios lo salva. Entonces, si el poder de Dios salva nuestra seguridad eterna, ¿quién es más poderoso que Dios para quitarnos esa seguridad? Y esto dice que se va a revelar en el último tiempo. Todavía no estamos ahí, pero es una esperanza viva. No lo vemos todavía, pero vivimos en esa esperanza viva por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el poder que nos mantiene seguros para llegar a nuestro destino, el poder de Dios. Esa es una razón para dar gloria a Dios, ¿no creen? Decir, wow, no solamente tengo la esperanza viva, pero también está segura, nadie me la puede quitar. El poder de Dios la guarda. Gloria a Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Gloria a Dios porque estoy seguro. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cambió nuestro destino. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Gloria a Dios por su salvación y gloria a Dios por el destino de su salvación. Vamos a un lugar maravilloso. En segundo lugar, gloria a Dios por el gozo de su salvación. Ya dijimos, vamos a un destino maravilloso, pero también esa salvación produce gozo. Ya vimos cómo es esa salvación, a dónde vamos, es un lugar hermoso. Pero ahora dice en el versículo 6, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, alégrense hermanos que ustedes tienen esta salvación. Esto es para ustedes motivo de gran alegría y por eso den gloria a Dios. Por esa razón decimos, gloria a Dios por el gozo de su salvación o por la alegría de su salvación. Ahora, sabemos que las circunstancias de la vida no siempre van a ser para tener una sonrisa en el rostro. No como va a ser en el futuro. Ahí siempre va a haber gozo, siempre va a haber alegría. Pero Pedro está escribiendo a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe. Y a pesar de estar siendo perseguidos por su fe, ellos permanecieron fieles. Y ellos se alegraron, ellos se gozaban en que Dios les había salvado. Entonces el gozo de nuestra salvación es tan maravilloso que ni siquiera el dolor o la prueba pueden eliminarlo. Eso es lo que dice Pedro después en los siguientes versículos, del 6 al 9. Dice, el fuego de la prueba en esta vida no debe
quitarles la alegría de su salvación. Pero aún más, el fuego de las pruebas en esta vida van a poner a prueba la autenticidad de su fe. Y así como el oro es más puro después de que pasa por el fuego, también la fe después de que pasa por la prueba va a ser más pura y se va a probar a ver si es genuina o no. Son probados por el fuego de la prueba en esta vida para ver si son creyentes o no. Porque hay mucha gente en la iglesia que dice, sí, yo tengo fe en Jesús, pero cuando pasan por el fuego, dice, se esconden de Dios, se alejan de Cristo, corren de la iglesia, no quieren volver. ¿Qué pasa? Que esa fe no era genuina. Nuestras circunstancias hoy son mucho mejores que las circunstancias de este grupo de creyentes al que Pedro le escribe. Y ellos fueron fieles a su fe hasta la muerte. ¿Cuánto más nosotros deberíamos permanecer fieles con las pequeñas pruebas que tenemos? En lugar de quejarnos por las pruebas de la vida, debemos estar agradecidos de tener a Cristo y ser probados, porque nuestra fe se está purificando, así como el oro es purificado por el fuego, nuestra fe se purifica a través de la prueba. Y por eso Santiago dijo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La fe, ahora, ¿cuál fe es esa? La fe que es probada en el fuego. La fe, dice Pedro en los siguientes versículos, es que nosotros no vimos a Cristo, no lo vimos resucitando, pero lo amamos. La fe es que no podemos verlo cara a cara hoy, no vemos al Señor Jesucristo, pero creemos en Él. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y en esta salvación que Dios nos dio, nosotros nos gozamos. Y ese gozo, dice Pedro, es un gozo indescriptible. Eso significa que no se puede expresar con palabras. No hay formas en las que yo pueda expresar el gozo que tengo en mi corazón porque Cristo me salvó. No hay palabras que puedan decir cuán gozoso estoy porque Cristo me ha salvado. Yo trato, pero no puedo. Pero hay una cosa que sí puedo hacer. Pedro dice, den gloria a Dios por ese gozo. No lo pueden expresar, pero denle gloria a Dios. Esa salvación se va a manifestar en el día postrero. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos viviendo en adoración a Dios por ese gozo? Vivimos adorando a Dios y diciendo, Señor, gracias por el gozo que siento en mi corazón por tu salvación. Bueno, y si eso no está pasando, entonces hay que empezar a adorar a Dios por ese gozo. Ahora otra cosa más podría pasar. Podría ser que no estoy sintiendo el gozo. Entonces la pregunta sería, si no tengo el gozo, tengo la salvación. Porque la salvación debería estar produciendo un gozo. Tengo que avivar el fuego del gozo de la salvación de Dios en mi corazón. Pero nunca es tarde. Si no hay gozo y tampoco hay salvación, y estamos escuchando la palabra de Dios hoy, podemos arrepentirnos y decir, Señor, creo que no tengo la salvación, creo que yo no tengo el gozo, perdóname por mis pecados, extiende tu gran misericordia hacia mí por mi gran pecado y dame tu salvación y el gozo de tu salvación. Y ayúdame, sálvame por medio de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Entonces Dios dará salvación y Dios dará el gozo de su salvación. Gloria a Dios porque nos ha salvado, porque nos ha dado el gozo de su salvación, porque nos ha mostrado su destino, pero también gloria a Dios. En tercer lugar, en los versículos 10 al 12 encontramos gloria a Dios por la revelación de su salvación. Pero dice en el versículo 10, los profetas anunciaron
la gracia reservada para ustedes. Estudiaron cuidadosamente esta salvación. Está hablando de la salvación y dice, los profetas estudiaron esta salvación. Está hablando otra vez de la salvación. Entonces volvemos al versículo 3. Alabado sea Dios por esos profetas que estudiaron acerca de esa salvación. Entonces, Dios reveló su salvación. Seguimos hablando de esa salvación. Ahora, imagínense que Cristo Jesús muere en la cruz. Entre el año 30 y 33 después de Cristo. Y Él da su vida por los pecadores. Y después de unos 40 días, Él asciende y se va al cielo. Y nadie más predica. Nadie habla de Cristo. Él murió por los pecadores, todos tienen que confesar su pecado, pero nadie predica. ¿Quién entonces va a ser salvo? La respuesta es nadie. Nadie puede ser salvo si Cristo no es predicado y si la palabra de Dios no es revelada. Entonces, Pedro dice, gloria a Dios, no solamente porque Cristo murió, pero también porque Cristo fue revelado. Gloria a Dios por la revelación de su salvación. Damos gloria a Dios porque los profetas recibieron la palabra de Dios y estaban buscando cuidadosamente quién era el Cristo, cuándo iba a venir. Ellos no alcanzaron a verlo. Pero ahora Pedro dice que sabían que esas profecías no eran para ellos. Las profecías no eran para los profetas, eran para los que iban a venir después. En realidad era para nosotros. Los profetas estaban sirviéndonos a nosotros. Además, este grupo de creyentes a los que Pedro les escribe, recibieron el Evangelio por medio de la predicación de alguien más. Pedro dice, alguien más les predicó el Evangelio. Entonces, este grupo de gente está siendo bendecida por los profetas que anunciaron a Cristo, por alguien más que les predicó el Evangelio, y no solo eso, pero también dice, el Espíritu Santo que bajó del cielo fue el que les reveló el Evangelio. Dios está revelando su salvación por medio de los profetas, por medio de alguien más que predica y por medio del Espíritu Santo. De otra forma no hay salvación. Así es como estos creyentes llegaron a la fe en Cristo. Y así es como nosotros hemos llegado a la fe en Cristo. Por medio de la predicación de alguien más, por medio de su palabra y por medio de la revelación del Espíritu Santo. Gloria a Dios por los que predican la palabra. Gloria a Dios por su palabra, que es un milagro, aún el hecho no solamente de ser escrita, pero ser preservada, porque Satanás quiere destruir la palabra, quiere alterar la palabra, pero Dios ha preservado su palabra. Ahora, algo más que Pedro dice para que aún nosotros nos levantemos y glorifiquemos a Dios. Él dice, los ángeles miran estas cosas y ellos quieren ser parte de estas cosas. Prácticamente es lo que esa frase dice. Dice, aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Lo que está diciendo es, el privilegio que ustedes tienen, los ángeles quisieran. Y la Biblia dice que los ángeles son superiores a nosotros. Y los ángeles anhelan ver la revelación de Cristo, la revelación de su salvación. Tenemos el privilegio de experimentar algo que ni siquiera los ángeles que son superiores a nosotros pueden experimentar. El perdón de los pecados, la misericordia de Dios. Gloria a Dios porque su salvación nos ha sido revelada. Gloria a Dios por los profetas que Él usó. Gloria a Dios porque hubo personas que nos predicaron el Evangelio. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos dio entendimiento para arrepentirnos. Dios envió a su Hijo Jesucristo, pero también nos reveló a su Hijo Jesucristo. No hay ningún mérito en nosotros. No hay nada que nosotros hayamos hecho para ser salvos. Dios lo hizo todo. Por eso, alabamos a Dios. Dios nos habló y preservó su palabra para que pudiéramos leerla y ver la revelación de su salvación. Ahora, no hay ángel que pueda compartir el Evangelio.
Solo a través, dice la Biblia, de la predicación del hombre, el hombre mismo puede ser salvo. Y de eso se trata la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enseñen todas las cosas que les he mandado. Solamente los discípulos de Cristo pueden hacer eso. Gloria a Dios, porque hasta el último día de la manifestación de Jesucristo nosotros podemos predicar el Evangelio. ¿Y saben qué? La predicación de la salvación se va a acabar cuando Cristo venga. Porque entonces los que han de ser salvos van a ser salvos. Y lo único que va a quedar es alabanza a Dios por su salvación. Vayamos entonces ahora y prediquemos las buenas nuevas a todos, mientras también alabamos a Dios por su salvación. Vayamos y demos gloria a Dios porque Él nos reveló su salvación. Así que hoy tenemos que presentarnos delante de Dios y nuestro Señor en adoración por su salvación, porque Él nos salvó. Podemos decir con Pedro, no importa las circunstancias que nosotros estemos pasando ahora mismo, pero con Pedro, así como en esta carta y con los que Él le dirigió, podemos decir juntamente con Él, gloria a Dios por el destino de su salvación, que es el cielo. Gloria a Dios por el gozo de su salvación, que no puedo expresar. Pero gloria a Dios también por la revelación de su salvación. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella podamos romper el silencio y venir delante de ti en adoración. Cuando oramos y no sabemos qué decir, podemos venir delante de ti en alabanza y decir: Dios, gloria sea tu nombre, alabado sea Dios, porque nos ha salvado y porque su salvación es grandiosa, porque estábamos perdidos y tú has preparado un lugar especial para nosotros. Nos has dado un corazón que no puede expresar ni siquiera tanto alegría por lo que has hecho por nosotros, el salvarnos eternamente. Y porque has sido tan misericordioso, Señor, que no solamente nos salvaste, pero proveíste también todas las cosas para revelar tu salvación y transformar nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu salvación. Y te alabamos, te pedimos por esos que aún no te conocen, Señor, que nos des también la valentía para hablar y predicar lo que tú has hecho. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.